Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un encuentro más de la Semana por la Primera Infancia, la niñez primero. Hoy vamos entonces a encontrarnos en este espacio a hablar sobre juego. Mi nombre es Olga Lucía Taborda, soy de la Fundación United Way Colombia y hoy tenemos a una invitada, súper invitada, porque ella, pues además de que nos va a venir hoy a hablar un ratico sobre el juego, es la fundadora de una propuesta muy interesante que se llama el gallinerío. Y en esta propuesta, ella a través de la música y del juego invita a las familias y a los niños a jugar, a divertirse, a cantar y a ser pues ellos mismos. Entonces, estoy muy encantada de presentarles hoy a Clemencia Ortiz. Cleme, hola, ¿cómo estás? Ho- Hola, Olgi, muy bien, feliz de estar aquí y poder conversar un rato sobre juego. Ay, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, Cleme, cuéntanos pues un poquito de ti, cuéntanos de dónde surge esta idea, tú quién eres, qué has hecho en todo este tiempo para llegar al gallinerío. Bueno, mira, yo soy una mujer que ha encontrado distintos caminos en el quehacer. Yo soy fonoaudióloga de profesión, pero digamos que maestra de vocación, entonces siempre me desempeñé en escenarios pedagógicos y con familia muy sensible al tema del arte, entonces digamos que el arte es el lenguaje de la vida. Entonces, más o menos juntando todos esos retazos como una colchita, eh, me empecé a desempeñar como en el área pues, de educación en primera infancia y siempre con un corte artístico, de montajes teatrales, de experiencias musicales. Eh, entonces me fui como por el lado de la música, pero ya venía con una experiencia anterior de haber trabajado como profe titular de primera infancia con niños, pues desde el año más o menos tuve la experiencia de hacerlo. Entonces, digamos que en ese recorrido empecé a tener la posibilidad de relacionarme de una manera muy directa con la primera infancia. Tengo un hijo de 15 años y más o menos hace ese tiempo vengo en esta tarea, digamos, formalmente. Eh, y lo que yo me empiezo a dar cuenta es que hay un montón de necesidades y que para mí era el juego y el arte lenguajes que me eran muy propios. Y así nace el gallinerío, después de como de tener esas vivencias en los espacios formativos, yo empiezo a armar, como suelo hacer en la vida, armar asuntos y nace el gallinerío. Súper. Esta experiencia nos produce como un montón de preguntas y bueno, cuéntanos qué es el gallinerío, cómo lo has venido creando, quién lo compone. Bueno, el gallinerillo somos nosotros, aquí estamos todos en pleno, eh, somos una familia colombiana, también una colcha de retazos tal cual como me suele pasar también en la vida, entonces son unas gallinas de tela, en este gallinerío tenemos, como usualmente sucede en un gallinero, tenemos tres gallinas y un solo gallo, que es lo que pasa en el gallinero, que este es nuestro gallo, que se llama el gallo Loló. Y resulta que, bueno, realmente el gallinerío nace cuando yo estoy en el ejercicio directo de ser profesora. En ese momento trabajaba más en el área de música y entonces nace como un material para docentes. Había, digamos que en todo el recorrido que fui llevando en la formación de primera infancia, empecé a tener como una inquietud importante sobre cómo darle herramientas al adulto para relacionarse con el niño y con las niñas. Porque es claro, cuando tú has estado trabajando con niños y niñas, que cuando tú encuentras un lenguaje común o un lenguaje provocativo, pues es fácil, digamos, y puedes generar un montón de situaciones interesantes. Pero cuando tú logras que haya un adulto involucrado de una manera activa y presente, lo que sucede allí es distinto. Entonces, en el gallinerío inicialmente surgen estos cuatro personajes
3 chicas y un gallo, y empiezan ellos a tener una personalidad propia. Entonces voy a hablarte un poquito, él es el gallo Lolo, es un gallo boyacense. Y canta carranga, porque digamos que el gallinerío tiene muchos lenguajes que lo integran, el juego, el arte, o sea, si tú ves, ellas son muy hermosas, tienen como todo un sentido estético y plástico, todo está acompañado de música colombiana. Entonces, eso empezó a generar identidad en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, el gallo Lolo canta carranga, pero además el gallo Lolo es un gallo que tiene un oficio, que es la carpintería, que tiene una personalidad, es un gallo silencioso, es un gallo que escucha, es un gallo tranquilo. Y me gusta mucho porque digamos que es la mirada masculina del gallinerío y es una mirada muy suave, muy, digamos que cuando se pone en el rol de papá, entonces es un papá que juega, que comparte, ¿cierto? Porque finalmente es lo que queremos inspirar. No hay seres perfectos, el gallo Lolo es tímido, el gallo Lolo también tiene sus características como las tiene cualquier sujeto, con luces y con sombras, como todos nuestros personajes, pero digamos que sí había una premisa importante y es que en el gallinerío queremos que todos podamos encontrarnos a compartir momentos especiales en torno del juego y del arte. Entonces, pues están súper dispuestos todos los personajes, entonces la gallina cubanita, por ejemplo, es una gallina de Valledupar, que le encanta el vallenato. Si logras escuchar ahí, sucede una cosa muy importante porque la gallina cubanita, por ejemplo, pone unos huevos maravillosos que son sonoros. Queremos que haya mucha magia y que haya eh, como sorpresa en lo que pasa con el gallinerío. La gallina cubanita igual, ella tiene su rol, pues tiene, digamos, su función, su oficio, ella es profesora de baile y es alegre y es arrolladora, pero entonces lo que te decía, o sea, también tiene esto de querer ser la primera y entonces ella coge lo que quiere y ocasionalmente pues hasta pasa por encima del otro. Y cuando recreamos estos personajes que realmente ellos van enriqueciéndose día a día, nos encontramos con individuos muy claros. La historia un poco de gallinerío, como suena en el primer video que pusimos, allí en este video está una canción muy bella que es la canción del encuentro de estos personajes que sucede en el Pacífico colombiano. Al principio de la canción suena la lluvia, hay grillitos, entonces tú te logras imaginar como una enramada en el Pacífico y luego viene una fiesta y nuestra historia es que ellos se encuentran en esa fiesta y que encuentran intereses comunes y deciden formar una familia. Entonces lo que viene después en el gallinerío es que forman una familia, ponen muchos huevos, tienen sus pollos y se enfrentan al reto de crecer y construir como familia. ¿Y cómo lo hacemos juntos? Pues lo hacemos por medio de talleres, hacemos algunos conciertos tipo taller, siempre nos hacemos preguntas de cómo podemos crecer como familia, cómo tan distintos todos, tan únicos todos, pero tan comprometidos con crecer juntos. Entonces, bueno, ese es el gallinerío. Muy bien. Entonces tenemos un gallo y 3 gallinas, Sí, ¿cierto? El gallo sí. Luló, la gallina cubanita. Gallina cubanita, la gallina copetona, tiene una manera también muy especial de poner huevos. Es una gallina, esta es una gallina antioqueña, nació aquí cerquita en el Monte Capiro, yo vivo en Río Negro, entonces aquí cerquita en La Ceja, en el Monte Capiro, nace la gallina copetona, canta bambuco, es un poco despistada, deja los huevitos más o menos como donde los va, en el lugar en el que esté, sin importar mucho. Es una gallina que constantemente
trabaja por verse. Si aquí ustedes la pueden observar, tiene como su copete, por eso se llama copetona, pero hace una tarea muy, muy constante de verse completa y de asumirse completa. Y por último está la gallina colorada, que es nuestra única gallina de ciudad. Esta gallina viene de Montería, una ciudad pues grande como todas las ciudades, ¿cierto? Con tráfico, con carros, y es una gallina súper ordenada, es una gallina que siempre es juiciosa, ella conduce un tren, entonces tiene pues además un trabajo muy mágico, pero tiene una particularidad y es que como corre tanto, está ocupada de limpiar, de hacer su trabajo, lleva los huevitos en las alas, ella no tiene como mucho tiempo de parar y disfrutar a poner esos huevitos. Entonces, como te digo, los cuatro tienen una identidad clara frente al lugar donde nacieron, al oficio que desempeñan y a su forma de moverse en el mundo, que es parte importantísima del gallinerío, pues que ya les iremos contando. Gracias, Clema. Entonces, bueno, cuando a ti se te ocurre esta idea, ¿sí? A través de esta narración tan hermosa y distintos personajes, ¿tú cómo viste ahí esa oportunidad de pensar en el juego, ¿sí? Para motivar a estos niños a participar y sobre todo a estas familias, ¿cierto? Entonces, ¿tú cómo has considerado en tu propuesta que el juego es esa estrategia de relacionamiento entre los adultos y los niños y las niñas? Bueno, mira, yo pienso que independiente de toda la teoría que tú encuentras alrededor, lo único que necesitabas era observar. Resulta que en el gallinerío nos hemos dado cuenta de una cosa muy especial. Mira. En el gallinerío tenemos unos huevos, todos los huevos son distintos, ¿cierto? Tenemos huevitos distintos todos y ver estos huevos tan diferentes, había un reto muy grande, ¿cierto? Porque entonces, ¿cómo acompañas a seres tan distintos? Que es algo parecido a lo que te pasa, digamos, en un espacio formativo. Cuando tienes un grupo enfrente, te enfrentas a un montón de individualidades y llegar a todos y conocerlos a todos, que digamos que es uno de los grandes retos que tenemos como adultos, no es tan sencillo. Sin embargo, cuando tú los observas, tú encuentras entre ellos un lenguaje común y es su manera de moverse en el mundo, y su manera de moverse en el mundo es jugar. Es que una acción, cualquiera que sea, se vuelve divertida y placentera. Es claro, por ejemplo, sobre todo entre más pequeñitos, yo recuerdo mucho cuando era bebé que subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba la escalita y tú decías, pues, para él generaba placer esa repetición. Entonces, cuando tú ves que para ellos el juego es esa manera de verdad de moverse en el mundo, es la manera de asumir cualquier momento, te vas para la EPS a reclamar un medicamento y llevas al niño y llega un momento en que te desentiendes del niño y está jugando con cualquier cosita. Entonces, pues hombre, yo a los papás de los talleres muchas veces les digo que es como cuando tú vas a Francia y sabes hablar francés, vas a aprovechar profundamente conocer el país, porque conoces el idioma. Entonces, digamos que una de las preguntas que teníamos en el gallinerío es cómo los conocemos a todos. Y simplemente leímos y vimos que por más distintos que fueran nuestros huevos del gallinerío, por más distintos que sean los niños con quienes te encuentras, jugar es su manera. Entonces, cuando tú juegas, vas derecho. Ahí te conectas con el alma y con la forma del niño. Eh, Jugar es natural para ellos y por esa razón son unos expertos. Son unos expertos jugando. Y aquí me hablabas un poquito del adulto y ahí hay una situación muy interesante, creo yo, y es que finalmente un adulto que participa de una actividad infantil o que quiere jugar necesita alimentarse del adulto y del experto, perdón, necesita conectarse con el experto. Mm, y allí hay unos asuntos muy interesantes en los que nosotros como gallinerío empezamos a preguntarnos, bueno, venga, ¿y cómo logramos
que ese papá, que esa mamá, que ese agente educativo, que ese profesor se conecte en el momento y logre desarrollar una sensación que es necesaria para que el niño copie lo que tú estás haciendo. Y es que, ¿cómo logramos que ese adulto se conecte, pero además se divierta, la pase bien, juegue? Porque entonces pasa con cualquier experto. Cuando tú vas donde un experto y tú empiezas a gaguear y tú no estás muy seguro de lo que estás diciendo, el experto ahí mismo se la pilla. Eso nos pasa todo el tiempo con los niños y con las niñas. Eh, y hay ya una documentación muy interesante, pues a nivel del ministerio, donde dicen, es que si yo siempre soy utilitarista en el juego, siempre busco un propósito de aprendizaje, el niño dice, aquí ya no estamos jugando. O sea, juguemos a escribir la A. No, 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 aquí ya no estamos jugando, porque no tiene la naturaleza real que tiene que tener el juego, que es que sea libre, que sea espontáneo, que no tenga ningún propósito distinto a estar bien, a disfrutar del momento, ¿cierto? Ya digamos que cuando están más grandes y hay otros tipos de juego que pueden tener retos, que te pueden llevar a trabajos deportivos y demás, pero particularmente en la primera infancia, la posibilidad de libertad y espontaneidad es vital para que sí sea una actividad de juego. Entonces, digamos que a partir de ahí nos encontramos con un reto interesante y es, con el niño vamos en bote, con el niño vamos conectados y nosotros logramos entrar en ese mundo que le es propio. El reto aquí entonces es cómo generamos algunos escenarios para que el adulto, de una manera auténtica y real, logre también participar de ese tipo de actividades y experiencias. Vale, Clemé. Entonces, con lo que tú nos estás contando, el gallinerío propone experiencias para los niños y las niñas en primera infancia, pero también está muy pendiente de que el adulto se disfrute estar ahí, ¿cierto? Porque pues Ujú. hay como de fondo, con lo que tú nos cuentas, un interés de que todos pasen rico, de que todos estén ahí en el momento presente, disfrutándose esta historia, ¿cierto? Entonces, mm, quisiera que nos contaras un poquito más cómo han hecho en el gallinerío para hacer que esa familia o ese adulto o esa persona que acompaña a este niño y esta niña se integre a esos juegos y quiera estar ahí, participe. ¿Cómo lo han logrado? Mira, Olgi, sí, desde el principio, como te digo, era una un propósito que teníamos. Entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, ciertos elementos que tienen que ver con el lenguaje, porque son varias cosas. Entonces, cuando yo muestro una gallina, normalmente las mamás se enloquecen y dicen que eso tan divino. Inclusive he conocido chicos, no sé, gente joven que no tiene hijos, que dice, ay, yo pondría esa gallina en tal parte, esa gallina me parece divina. Entonces, digamos que ese era un primer ejercicio, lograr unos personajes que en su estética, que en su personalidad, que en todo lo que ellos tienen, pudieran ser llamativos e interesantes para el adulto y para los niños y las niñas. Eh, y pienso que el tema del color, el tema de la forma y el tema de la personalidad, o sea, no te imaginas, eso es arrasador. Cuando yo empiezo a contar quién es cada una, y cada uno, lo que usualmente sucede es que la gente se identifica. Cuando tú te identificas con un personaje, ahí ya rompiste una barrera muy interesante, porque todo lo que pasa alrededor de la gallina cubanita, que entonces es bailarina y que entonces llega y arroz y arrasa y entonces pero cuando te dicen que el gallo Lolo es serio, silencioso, es un carpintero, entonces hay también quien logra identificarse allí. Cuando tú muestras unos personajes que tienen además sombras, elementos para trabajar, cosas para crecer,
que se complementan, porque entonces tenemos una desordenada y una ultraordenada. Entonces, la interacción entre ambas es compleja, pero aportan unas a otras. Entonces, yo no sé si te está pasando en este momento, pero que uno ahí mismo dice, ah, es que yo puedo caber ahí. Es que yo puedo ser una mamá muy ordenada, que en algunos momentos necesita un poquito de reposo. O puedo ser una mamá medio desconchinflada, pin, 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 y que puedo ser muy artista, pero que también necesito un poquito de estructura. Entonces, bueno, eso pues por un lado tratamos de construir personajes que fueran muy reales, e igual pasa con los niños y las niñas, claro, a su nivel. Cuando hablamos con niños y niñas más grandecitos, ellos también se identifican. A mí, es que a mí también me gusta construir como al gallo Lolo, es que a mí me gusta bailar como a la gallina cubanita. Entonces logramos que en sus distintos momentos y de acuerdo a sus intereses y a lo que les vibra, a las distintas personas con las que estamos, encuentren aquí un referente. La música era muy importante, es muy importante, y tuve la fortuna de encontrarme con un músico maravilloso que se llama Mauricio de León. Y por idea de Mauro dijimos, hagamos de esto un asunto de Colombia. Entonces el gallinerío abre unas puertas gigantes al mundo de la identidad y cada uno cobra mayor personalidad. Adicional a eso, cuando tú escuchas la música del gallinerío, tiene 3 elementos muy importantes. El primero es que lo hizo una profe, o sea, yo escribí los textos de los 9 temas, yo escribí 6 de los textos, y todos tienen un propósito formativo. Muy de profe, o sea, porque entonces tú puedes decir, bueno, con esta canción trabajamos la rima inverosímil y con esta canción trabajamos, cierto, o sea, con unos propósitos que pueden ser muy, muy específicos a nivel formativo. Por mi momento también, cierto, yo en ese momento pues ya no tan cercana al trabajo, digamos, directo con los niños, porque ya he venido pues haciendo otras cosas, pero en ese momento sí, y estaba muy en el mundo de lo educativo. Entonces, el primer elemento es que es muy formativa las canciones. El segundo elemento es que las canciones, las letras de las canciones son para niños, o sea, son sencillas, son repetidas, también te cuentan una historia, pero te invitan a hacer cosas, te invitan a jugar, te invitan a conocer. Y el tercer elemento es que es música muy enriquecida, es que es música realmente que habla del país. Nosotros no hicimos folclore. Eh, por ejemplo, en el video que vamos a ver al final hay una recreación de un pajarito llanero. Lo hicimos un par de antioqueños, hicimos una lectura de Colombia, un par de antioqueños, entonces nosotros no hacemos folclore, pero sí nos acercamos y sí logramos hacer unas interpretaciones de la música del país. ¿Qué tiene eso de interesante para el adulto? Como la repetición es la manera como el niño se apropia también, sobre todo de sus aprendizajes. Entonces, todos los que somos papás, todos los que hemos sido profes, sabemos que cuando tú le dices al niño qué película ponemos o qué canción ponemos, suelen elegir la misma siempre, ¿cierto? Entonces, a mí me tocó ver Cars 348 veces, y creería que hoy la podríamos volver a ver porque era la película que era en el momento cuando Fede estaba chiquito. Y entonces nosotros nos hicimos esa pregunta, bueno, si a ti te ponen a escuchar 300 veces una canción, pues que esa canción sea interesante, que esa canción te muestre algo distinto y que esa canción para el adulto pues suene igual, 300 veces te vuelve un poco agotadora, pero entonces sí queríamos algo que fuera muy enriquecido. Y cae de una manera mágica todo este asunto colombiano y entonces, ¡pum!, algo funcionó y se despertó profundamente en el gallinerío, que había nacido como con las gallinas de tela, ¿cierto? Era el primer elemento. Iba a haber música, pero pues yo no soy músico. Entonces, pues siempre la idea era juntarme con un músico y este músico logra leer esta intencionalidad de que para el adulto sea interesante, entonces hace esta propuesta maravillosa y ya terminamos haciendo un viaje musical por Colombia bellísimo. Entonces, pensamos desde ahí en los adultos. Y luego, cuando ya entramos a... Bueno, hay otro asunto interesante, es que aquí hay una familia.
donde hay unos personajes que son adultos. Nuestros huevitos representan, que esto es súper importante, nuestros huevitos son los representantes de la primera infancia. Entonces, mira, acá está el huevito y la primera infancia está representada por los huevos. No es que en el nacimiento, digamos, un huevo se convierte en pollo cuando sale el cascarón. Digamos que nosotros ya en la propuesta y construcción del gallinerío, lo que pensamos es que en la primera infancia tú necesitas estar dentro de un cascarón completamente cuidado, protegido, y allí el adulto es fundamental porque es quien te va a proveer de experiencias, o sea, desde lo más básico del cuidado y la protección hasta todo tipo de experiencias que van a enriquecer tu vida, toda tu vida, porque en la primera infancia, además de una manera muy especial, tu cerebro y tu ser y todos, o sea, tienes las grandes conquistas. Tú conquistas el caminar, o sea, tú conquistas tu cuerpo, tú conquistas el lenguaje, tú creas una malla emocional, o sea, pasa casi todo lo más grande que tiene que pasar en la vida del ser humano, pero eres el ser más indefenso de toda la naturaleza y necesitas una protección, un cuidado y un alimento profundo de ese adulto que está cerca. Entonces, para el gallinerío, el adulto significativo es fundamental. Y por eso creamos unas estéticas pensando en ellos, en lenguaje infantil, porque no dejamos de lado para quién estamos haciendo todo esto. Pero tratamos de trabajar con el adulto para el niño. Digamos que esa es la mirada que tenemos desde el gallinerío. Y cuando ya nos encontramos en talleres o en conciertos, buscamos ser supremamente empáticos y supremamente respetuosos y ser supremamente amorosos con ese adulto. Es que sabemos que con los niños vamos, sabemos que ellos se paran y bailan, ellos juegan con los huevos y entonces es lindo cuando tú presentas el huevo como cualquier pelota, como cualquier objeto redondo que puede ser desde apretar un papel y eso es un huevo redondo. Y cuando los niños se meten en el mundo de decir, claro, es que son huevos, o sea, aquí no cabe ninguna duda. El reto grande es que para el adulto tampoco quepa ninguna duda, que el adulto logre sorprenderse y valoramos que el adulto esté presente y que el adulto esté conectado. Y cuando hay algunos adultos que juegan, son muy bienvenidos, pero podemos entender que esto no es sencillo, que jugar no es el lenguaje que nos hayan enseñado a conservar durante la vida. Entonces, cuando somos adultos jugantes, cuando somos adultos juguetones, somos un tipo de adulto que no es el más usual. Lo más usual es que el adulto le moleste incluso o no sea tan importante o sea difícil hacerlo. Y para muchos adultos esto se convierte en la tarea. Y nosotros no queremos que ellos estén cumpliendo una tarea. Lo que queremos es que en la historia, en la actividad, en la manera, en nuestra intencionalidad de estar ahí, les decimos, esté acá, metas en el rollo, metas en el juego, así esté sentadito, no se tiene que parar, no tiene que bailar, pero conecte. Entonces tratamos que haya magia y que la historia sea enriquecida y que les pasen cosas divertidas a los personajes, que el lenguaje va un poquito más allá de lo que pensamos, además que es para niños, que son cosas súper simples, porque nos hemos dado cuenta que todas estas situaciones paradójicas y simpáticas al niño también se siente conectado allí. Entonces sí, Olgi, para nosotros, digamos que ese es como uno de los focos más importantes. Tratamos de ser muy respetuosos con el adulto, de ser muy amorosos con ellos y siempre los invitamos a que estén con los expertos en juego. O sea, cuando tú te dispones a jugar con tus hijos, solamente necesitas estar dispuesto porque ellos ya te dicen qué haces, dónde te sientas, qué pones,
porque ellos son los expertos en el momento, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es pues como ha sido la manera como hemos buscado que el adulto esté muy conectado. Vale, o sea, créeme que si nos llevamos un poco del gallinerío de la casa, lo que tú nos dices y lo que podríamos recoger es eso, es como estar con ese experto que tienes ahí, que sabe de juego, y es como dejarse invitar, ¿cierto? Déjate invitar y estar tranquilo, pero yo creo que también el gallinerío tiene algo adicional y pues quiero que tú nos lo cuentes y preguntártelo, y es, muy bien, está ese adulto, ¿cierto? Ese familiar con ese niño o esa niña en su primera infancia, todos somos diferentes y nos gustan cosas distintas, pues, y como tú decías, no nos enseñaron a tener el juego para siempre, pues, a ser adultos juguetones. Olvidamos en el camino un poco eso de jugar, pero entonces yo quería que tú nos cuentes y también que resaltar un poco lo siguiente, y es el juego, como el gallinerío lo vive, también permite como esa identidad de cada uno y has venido trabajando sobre eso, ¿cierto? Sobre cómo en el gallinerío es todo el mundo bienvenido y no importan sus características. Entonces, quiero como que nos cuentes un poco más sobre eso, qué ha pasado en el gallinerío. Vale, sí, oye, es indudable. La sombrilla del gallinerío es la identidad. Es lo que nos cobija y ahí nos metemos todos debajo. Y la identidad tiene, para el gallinerío, la identidad la trabajamos desde el individuo eh, y es claro que lo que tú encuentras acá son un montón de identidades, un montón de individuos muy particulares, con características distintas, con formas distintas. eh, y ahorita, al principio, cuando yo te decía, que me parece importante también hilar aquí un poquito de esa parte, cuando yo te decía que el niño es el experto y que hay que ser auténticos, la propuesta que surge, por ejemplo, de cada uno de nuestros personajes en el momento de hacer algo, tiene que ver con lo que disfruta y ama, que esa es otra de las claves del juego y que sería una clave fundamental para el adulto, ¿cierto? Y eso es un poco como para cerrar la anterior, pero tiene también que ver con la identidad. Entonces, los cuentos usualmente vienen de Colorada, que le encanta leer y es parte de lo que ella es. Entonces lo puede compartir disfrutándolo. Y ahí encontramos con que en la medida en que tú te miras, y esas gallinas se miran un montón, estas gallinas reconocen lo que te decía ahorita, cuál es su luz, cuál es su sombra. Entonces, que hay elementos como el orden de Colorada, que ella sube, baja, limpia, organiza, ella todo el tiempo está meticulosa, pero que eso también en ocasiones le impide parar, descansar, poner sus huevitos tranquila, que un mismo elemento, si lo llevas al extremo, se puede convertir en algo que no es tan positivo. Entonces, en el gallinerío no nos da miedo mostrar que somos humanos, digamos, o que somos seres normales, o que somos seres diversos, porque normal es ser diverso, es tener luces y sombras, es saber que para que soy muy bueno. Todo el tema de la valoración es fundamental y, por ejemplo, con Copetona tenemos una experiencia linda del trabajo de autorretrato, porque a Copetona lo que le pasa es que todo el mundo le empieza a decir desordenada, desordenada, y ella termina comiéndose ese cuento y lo único que termina viendo de ella es que es desordenada. Cualquier día dice, no, yo voy a ver todo lo que soy. Ella levanta su copete y dice, voy a empezar a verme. Entonces la identidad individual de decir, es que yo soy desordenada, sí, pero soy basquetbolista, porque mira, ella es súper, tiene el puro cuerpo de gallina basquetbolista, es una gallina que cose, es una gallina artista, es una gallina sensible y que muchas veces ese desorden le permite con los huevos y con los pollos ser creativa, generar escenarios, ¿cierto? Entonces, cada uno tiene una mirada profunda e invitamos a que nos miremos con profundidad. Entonces, desde la identidad, la individualidad es amada, respetada y valorada profundamente en el gallinerío. Y luego ellos eligen vivir juntos y ser una familia. Entonces, en equipo, en conjunto,
de lugares distintos del país, con formas absolutamente distintas, se enfrentan a la convivencia. Entonces creemos que hay una identidad en la manera de relacionarnos con otros y tratamos de hacer identidad como familia. Tenemos una estrategia linda que la desarrollamos en Instagram en este momento y es que, por ejemplo, hay palabras que tú llenas con significado, se llama la caja de palabras, entonces cada uno da un significado distinto a esa palabra que puede ser el amor. Entonces, ¿qué significa para cada uno? Y construimos entre todos lo que para nuestra familia y nuestra comunidad es el amor. Eh, Imagínate todos estos huevos tan diversos, encuentran puntos en los que hay dificultades, entonces hay una identidad también en compartir con otros. Y por último, pues tenemos la identidad colombiana, que para nosotros es fundamental, que viajamos por Colombia de manera sonora. Pasa una cosa linda porque además de que cada personaje sea de un lugar distinto, luego tenemos la historia de familia y pasa pues lo que pasa en cualquier familia, se encuentran los papás, pues, se encuentran los papás en el Pacífico. Y luego tienen los huevos y digamos que como para el gallinerío es la primera infancia, entonces los huevos juegan, descubren, la pasan felices en los llanos orientales, a la luz de un pajarito llanero, y luego en el momento de nacer, nacen en la costa atlántica, con una sonoridad, y esta canción es súper linda, pero es una cumbia la que nos acompaña, pero también tenemos una versión acústica, y pasa muy linda, una cosa bellísima que te la quisiera compartir. Súper, qué dicha. Porque entonces tenemos a nuestros huevitos y de pronto están todos en el nido. Aquí, como ves, están todos en el nido, pero algo empieza a pasar. Entonces empieza a sonar. Y eso es una sorpresa, porque es como si un huevo tuviera dentro un tambor y empieza a sonar un tiquititácata. Y resulta que ese tiquititácata viene del nido. Y dice así: tiquititácata, que es ese cerrito. Tiquititácata, que hay en el nido. La gallinita está esperando y el gallo blanco ya está cantando. Tiquititácata, que es ese ruido. Tiquititácata, que hay en el nido. Serán los huevos, se están rompiendo. Y de pronto los pollitos ya están naciendo. Y nace un pollito del gallinerío. Y estos pollitos, tenemos una versión muy linda de los pollitos donde exploramos el chotis sanandresano y el chotis del interior, la canción de los pollitos, la tradicional. Entonces mira que lo que va sucediendo es que se va tejiendo la vida de una familia, pero a la luz de un país. De un país que, como les decía ahorita, lo interpretamos nosotros, que somos de acá, que yo no conozco, pues he ido a pasear a Boyacá, pero no conozco a profundidad su forma, pero me maravillo de su belleza. Entonces digo, la carranga es lo mejor, me encanta, es una música para bailar, festiva y alegre. Qué rico tener un poquito de eso desde mi lectura de cómo suena la carranga y cómo yo puedo cantar la carranga, ¿cierto? Entonces, cuando podemos hablar de identidad, que eso nos lleva a otra palabra que amo profundamente y es el tema de la diversidad, del respeto, cuando nos damos cuenta que ojalá no tuviéramos que
cacaraquear que tenemos que respetar al otro y aceptar al otro, porque es que el otro es tan distinto como yo soy distinto para él. Tomarnos el atrevimiento de abrir una ventanita de lo que pasa en otras regiones de nuestro país y de pronto algún día cuando estemos en los llanos orientales que se burlen de nosotros y nos digan, venga, que es que un pajarito llanero suena es así. Es una alegría para nosotros poder decir, sí, mire, pero nosotros quisimos porque nos parece bellísimo lo que usted hace y cómo somos. Eh, la oportunidad que sí hemos tenido en el gallinerío es que hemos trabajado, por ejemplo, en lo rural y en la ciudad, aquí en Río Negro y en Medellín, en escenarios distintos, y que cuando tú eres respetuosa y amorosa y entiendes que el otro y eso ya es fantástico, y eso ya te aporta, y eso ya tiene unas cosas maravillosas, que el juego lo permite, porque el juego es ese escenario donde dos niños están en un parque y ellos no se tienen que conocer, nadie los tiene que presentar, nadie, no, ellos dicen jugamos y ya. Entonces, mira que finalmente, pues es como estar atentos. Esto, cuando tú encuentras un lenguaje lúdico, pienso que lo que más tienes que hacer es observar, tratar de acercarte legítimamente. Porque si tú estás forzado o si esto no suena como que Clemencia la pasa bien o que las gallinas son reales o que yo de verdad sí me como el cuento que ese pollito acaba de nacer, no funciona muy bien, la verdad. Tienes que ser auténtico en lo que haces, disfrutarlo. Por eso, si para un papá lo que es rico es eh, arreglar el carro, compártalo con su hijo, coja la herramienta, póngala en el piso, sea cuidadoso, que nada vaya a hacerle daño, pero usted estará pasándola bien. Va, o sea, para el niño que un adulto esté conectado con una actividad, disfrutándola, es igual que un juego. O sea, es que eso es un juego realmente, solamente que nosotros no le ponemos ese nombre, pero pues cuando nos vamos a bailar, si es lo que nos gusta, uno ve papás que dicen, pero yo qué hago en casa, y luego tú dices, no, pues a mí me gusta leer y yo leo todas las noches y yo además me invento historias. Ya, ahí estás jugando, ahí estás pasando un momento supremamente significativo que lo que hace además es que conecta profundamente con el alma y con la experiencia del niño. Y ahí ya tú no solamente estás generando espacios de aprendizaje, generando espacios de desarrollo, sino que estás marcando su vida y toda esa emocionalidad y de ahí luego uno puede verificar cuando los hijos están grandes que ahí marcó cosas y que eso queda para siempre. Entonces sí, transforma realmente. No, Clema, esa experiencia está hermosa con lo de la identidad, ya empieza, ya creo que no solo me pasará a mí, sino a todos los que nos estén escuchando y viendo, y es identificarse con alguno de estos personajes de esta narrativa tan bella que tienes. Incluso yo creería que mi preferido por ahora es ese pollito que acaba de nacer, además que es tan emocionante para todos. Muchas gracias por eso, pues como por invitarnos a pensar que en las cosas más cotidianas de la vida está el juego, ¿cierto? Y esa también es la invitación para todos los adultos que acompañamos a los niños y a las niñas en primera infancia. Pero también quiero como preguntarte por algo más, y es el gallinerío, pues es como un juego, ¿sí? Pero ahí hay otros elementos y otras como estrategias que les encanta a los niños y a las niñas. Y quisiera que tú nos cuentes un poco más cómo has integrado todo eso, porque has hablado de literatura, has hablado de música y también haces un montón de otras experiencias, entonces chévere que nos cuentes qué otros elementos tienes en cuenta para lograr lo que haces con tu propuesta. Bueno, Olga, hay una de las cosas que a mí me parece más hermosa de mi historia personal y es que pues yo no estudié para ser maestra, yo soy fonoaudióloga y tiene un alto contenido comunicativo y realmente yo pensé que no era fonoaudióloga en mi ejercicio y luego me di cuenta que sí. Una anécdota muy particular fue que justo con esta estrategia que les hablaba de la caja de palabras, me escribió una compañera, una amiga de la universidad y me dice,
sos más fonoaudióloga que cualquiera, estás hablando de un montón de cosas relacionadas con la comunicación, con el sentido, y yo dije, oh, no me había dado cuenta. Entonces, claro, la comunicación es fundamental, eh, pero el ejercicio como maestra me permitió ver todos estos elementos que de una manera muy especial nos lo proponen incluso desde el Ministerio de Educación aquí en Colombia y tiene que ver con los pilares de la educación infantil o actividades rectoras. Cuando yo leí eso dije, ¡ah! Esas son las actividades rectoras mías de la vida y del gallinerío. O sea, el gallinerío firma y dice sí, son las actividades rectoras. Además que por mi forma dije, es que esto es de la vida, esto no es de la primera infancia. Porque como te habrás dado cuenta, para mí la lúdica y el juego es natural en mí. Sin que fuera muy juguetona, por ejemplo, como mamá, porque trabajaba de profe, me costaba, era difícil llegar a jugar a casa cuando habías jugado todo el día. Entonces, por eso ahorita les decía que hay que ser supremamente empáticos. Y aquí, cuando empezamos a hablar de esas actividades rectoras, empezamos a ver que realmente esto es un tejido. Y muy bien lo define el ministerio diciendo, son 1000 lenguajes de expresión, como también lo dice la filosofía de Reggio Emilia, las 100 lenguajes de los niños, es todo lo que pueda pasar ahí. Y tú no solo cantas o solo bailas o solo juegas, sino que todo termina siendo un asunto integral. Pero una de las cosas que más me sorprendió es entender que en ese cerebro del niño, de manera paralela, ahorita te decía que a mí me sorprende esa edad del ser humano en la que tiene las más grandes conquistas, el cerebro se desarrolla de una manera increíble, pero es porque se tiene que ocupar de dominar su cuerpo, de caminar, de coordinar, o sea, de toda esa parte motora tan grandota que ya luego pues aprenderás a montar en bicicleta o desarrollarás un deporte o algunos seres humanos más o menos caminamos y ya, ¿cierto? No somos buenos para bailar, algunos, pero además te ocupas de desarrollar el lenguaje y además tu forma de aprendizaje también se desarrolla, ¿cierto? Toda la percepción, en fin, pasan tantas cosas que es clarísimo que necesitamos también muchas experiencias que nos permitan que eso pase. Entonces, bueno, el juego era clarísimo en primer momento, luego en ese momento yo era profe de música, entonces había que cantar y además a mí me gusta cantar y la que canta en las canciones que vieron el video inicial y en el último soy yo, había que cantar. Y además me di cuenta porque me lancé a hacerlo, entonces me di cuenta que se me daba bien escribir y que yo quería que las canciones contaran una historia, entonces hay toda una narrativa y hay todo un ejercicio literario alrededor, pues porque cuando yo te puedo hablar tan claramente de cada una, pues te puedo contar además cosas que les han pasado en la vida. Entonces yo dije, mira, sí, las actividades rectoras realmente están inmersas en este ejercicio. La plástica no solamente por todo el ejercicio plástico, mira, por ejemplo, este pollo lo hicimos, yo tengo un taller en el que pues vienen así los huevos y luego tú puedes hacer tu propio pollo. Y puede ser un pollo así en el que tú le pegas ojitos y pico y puede ser un pollo relleno de retazos. Y esta es una experiencia, digamos, que está relacionada con lo plástico. Entonces, bueno, y lo que te decía que me parece sorprendente del cerebro del niño y por eso yo quisiera que como adultos, pues no solamente nos animemos y nos animemos a descubrir, sino que tengamos como una claridad. A mí me generó una sorpresa maravillosa y era que de manera paralela el niño está desarrollando todo lo fáctico, es decir, todo lo que le sirve para moverse en el mundo, ¿cierto? El niño levanta la cabeza para ver, el bebé, ¿cierto? El niño camina para coger las cosas, el niño, pues, a nivel de lenguaje, por ejemplo, pasa una cosa linda y es que el niño va
adquiriendo su lengua, entonces tú vas viendo que dice algunas palabras, luego dice algunas frases de 2 palabras, ¿cierto? Dame galleta, el tete, la mantica, en fin. Eso se llama fáctico, es lo que tú necesitas, igual que hay un asunto ahí un poquito delicado y es que cuando se generan experiencias de carácter plástico, o sea, dibujo, pintura, muchas veces solamente se ve el elemento fáctico de que aprenda a coger el lápiz, eh, y eso sí está sucediendo. Pero paralelo a eso, está sucediendo una cosa mágica y es que el cerebro está recibiendo un montón de información relacionada con lo estético, relacionado con el desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento creativo, que son, digamos, unas habilidades mucho más complejas y que, digamos, que las va a poner en práctica luego. Pero en la primera infancia las está efectivamente desarrollando y eso está alimentando y está ayudando a desarrollar esas habilidades que luego se convierten en un pensamiento crítico, en la posibilidad de ser creativo, en la posibilidad de ser compasivo, en la posibilidad de ser sensible con el otro. La dimensión estética, lo estético, la belleza es una cosa muy natural en el niño. Él, desde que nace, busca ciertas experiencias que le son armoniosas y bellas. Y por eso tenemos una responsabilidad muy grande como adultos de generar esos escenarios, de entenderlos y de leerlos bien leídos. Esos escenarios de creatividad, de leer cuentos. Claramente desde el gallinerío creemos profundamente en que además de generar juego, tiene que ser algo interesante, tiene que ser algo divertido. Yo la paso súper bien cada vez que estoy en un taller del gallinerío, con Sophie, que es la actriz con la que compartimos escena. Cada que nacen esos pollitos, a nosotros nos da una emoción profunda porque es un espacio mágico, porque pues además estamos metidos en la historia. Entonces, integrar los lenguajes es natural en el niño y pues con el gallinerío también lo logramos, creo que en alguna medida, porque nosotros también la queríamos pasar muy bien, que nos gustaran las gallinas, que fueran lindas, que sonara una música chévere, que además con esa música pudiéramos bailar. Entonces, no solo el vallenato se baila la carranga deliciosa, que tuviéramos espacios íntimos como el nacimiento de los pollos, una historia enganchadora. Entonces, sí, eh, creemos profundamente en que digamos que toda la onda investigativa y que toda la lectura que en este momento estamos haciendo de la primera infancia va muy hacia generar experiencias muy enriquecedoras. Y pues queremos apostarle a eso y creo que ahí vamos. No, Clemea, realmente es demasiado inspirador escucharte, ¿cierto? Y pensar como que podemos tener escenarios de juego con los niños de múltiples maneras, ¿cierto? O sea, el gallinerío es una de esas formas, qué rico poder participar en un taller contigo, sí, que todos los papás pudieran estar ahí con alguien como tú que transmite eso y pues que esa es la intención, pero entonces creo que hoy y que tú nos contaras lo que has hecho y cómo ves esto de poder jugar en familia, con música, con narrativa, ¿sí? Con arte, todo esto es demasiado importante para que todos vamos comprendiendo cómo tú, sí que has venido de a pasitos, pues que al menos que también pues tienes un don de cantar muy lindo, sí, todas esas cosas, pero que también quienes de pronto no cantemos así tan lindo como tú, también podemos entonar una canción, buscar una canción chévere, gozárnosla en casa con los niños y con las niñas. Eso es lo más importante porque así como decías tú también, es como involucrarlos en todo lo que hacemos y que estemos disfrutando, ¿sí? Pasar de hacer la tarea impuesta más, llevar eso más hacia cómo comparto con este niño que está acá, ¿cierto? Y pues con lo que tú decías, es tan importante esas interacciones, esa respuesta, esa construcción entre el adulto y el niño, pues para poder lograr todo lo que en primera infancia los niños construyen, ¿cierto?
Bueno, no, Clema, quisiera que nos despidiéramos y que nos dijeras como tú has dicho en otro momento varias cosas muy bonitas y una de ellas es que para impactar a la infancia tienes que tocar al adulto, ¿sí? Entonces, una experiencia como esta nos puede ayudar y también dices que el juego toca el alma de los niños y de las niñas. Entonces, quisiera que terminaras como dándonos una idea o invitándonos a qué hacemos para seguir fomentando esto desde nuestras casas y con los niños que tenemos a nuestro lado. Bueno, en las experiencias infantiles aparece la expectativa, que no se necesita ni generar expectativas, ni todo el tiempo tenemos que estar pensando que tenemos que enseñar algo, solo estar ahí ya forma. No todo el tiempo ellos tienen que aprender cosas, ver a mi papá conectados. Yo creo que si como adultos cerramos los ojos y buscamos ese adulto maravilloso que estuvo con nosotros en ese momento de la infancia, para todos es muy probable que aparezca un juego que compartíamos o cocinar juntos o armar el árbol de Navidad, ¿cierto? O sea, acciones en las que, ¿cuál era la gran diferencia? Que ese adulto estaba dispuesto y que ese adulto la pasaba bien y que ese adulto no tenía ningún propósito de lograr nada, sino estar. Esa es mi gran invitación. Eh, Valoro profundamente que como adultos tengamos inquietudes al respecto, sean muy amorosos con cada uno, se vale decir que no, los niños necesitan espacio para estar solitos, para llenar su tiempo, no tenemos que tener una agenda, pero y más ahora que estamos en casa en este momento tan particular, es la gran oportunidad de encontrar esas actividades, esas experiencias en las que todos podemos pasarla bien. ¿Y tenemos que hacer algunas tareas? Sí. Hay ocasiones en que es tarea. También cumplimos la tarea, está bien. Pero hombre, siempre que tenga que hacer tarea, no, la podemos pasar muy bien. Estoy completamente segura. Pues sí, es mi invitación y espero que se diviertan. Espero que se diviertan. Los niños lo leen y eso es lo que más los puede conectar. Ellos, un papá que esté, una mamá disponible, divertida, contenta, eso no hay ni un juguete ni nada que lo compense. Y podemos estar sentados mirando las nubes, podemos estar comiéndonos una paleta en una esquina, podemos conversar, podemos armar rompecabezas, cualquier actividad. Esa es como mi gran invitación y es la vivencia que hemos tenido desde el gallinerío y cada uno podría decirles algo parecido realmente, porque así es como los vivimos este asunto del juego. Ay, gracias, muchas gracias, Cleme. Quiero que nos cuentes entonces dónde podemos encontrar al gallinerío para ver otras experiencias que has tenido, canciones, juegos, todo lo que tú tienes como ya verlo así como más nosotros poder ir a buscar, dónde, a qué direcciones vamos. Vale, estamos en Instagram como el-gallinerío. Eh, no, creo que es el-gallinerío, sí, el-gallinerío, pues o arroba el gallinerío. Y tenemos algunos videos también en YouTube y nos encuentran como el gallinerío. Bueno, allí no, digamos que hasta ahora nuestra experiencia ha sido mucho más de talleres a nivel institucional, pero nos pueden invitar, vamos donde nos inviten. Sabemos que en este momento el tema de llegar a algunos lugares, pues obviamente es difícil, pero eh, tenemos más como nuestra intención de llegar a los lugares, entonces digamos que en Instagram pueden tener toda nuestra información y en YouTube también encuentran nuestros videos. Bueno, súper, para poder buscarte y contactarte entonces. Bueno, te voy a invitar a que nos despidamos con alguna de nuestros personajes. ¿Nos podrías, por favor? Bueno, muy bien. Vamos a hacer un jueguito. Les voy a contar un poco sobre la gallina colorada. Como les decía, esta gallina es una gallina muy apurada y tiene un juego muy especial. Pero quiero contarles una cosa. La gallina colorada vivía pues imagínense, de Montería, de una ciudad congestionada como cualquier otra. Entonces, claro, en el gallinero de la gallina colorada
todas las gallinas eran iguales. Puede que físicamente no, pero allí lo único que uno hacía era levantarse, trabajar y bajar. Eso era lo que hacían todas las gallinas, todos los días, a todas las horas. Y esta es una cancioncita que canta la gallina colorada. Y dice: la gallina colorada siempre está muy apurada, sube, trabaja y baja, sube y baja al tejado sin mirar hacia los lados. Este sonido marcaba la vida de ese gallinero. Todos los días, la gallina colorada siempre está muy apurada, sube, trabaja y baja, sube y baja al tejado sin mirar hacia los lados. Y un día, ¿cómo les parece que la gallina colorada tuvo un sueño? Y ese sueño, bueno, ella al principio no se dio cuenta que era un sueño, sino que ella se empezó a sentir rara, pero luego después de haber pensado y pensado, se dio cuenta que había tenido un sueño, y la gallina colorada soñó con volar. Pero las gallinas no vuelan. Porque entonces ella empezó a preguntar si podía volar, y todo el mundo le dijo que no podía volar. Y ella incluso dijo: no importa, yo voy a ensayar, y se montó a un techo y efectivamente no voló, porque las gallinas no vuelan, no tienen alas para volar. Pero cuando ese sueño se apodera de ella, lo que pasa es que su pensamiento empieza a ir hacia otro lugar. Ya ella no pensaba solo en trabajar, sino que ya pensaba en que quería volar. Su sentimiento fue que empezó a crecer ese deseo de volar, y sus acciones empezaron a ser distintas. Imagínate lo que pasó en ese gallinero cuando ésta ya no subía, trabajaba y bajaba. Claro, ella empieza a ser diferente. Y entonces ya no es tan cómodo tener una gallina diferente. La diferencia incomoda un poco. Así que finalmente Colorada dice: pues hombre, aquí como que ya no quepo. Y ella se va. Y cuando llega a la fiesta del gallinerío, se encuentra con lo siguiente. Lolo, carpintero, toda la vida había soñado con hacer una máquina voladora. Copetona, costurera, toda la vida había soñado con hacer ropa para la ópera, pero pues es de la ceja. En la ceja es probable que no haya mucha ópera o nada de ópera. Y Cubanita escuchó el rollo y dijo: me voy a bailar vallenato por todo el mundo. Y resulta que ellos cuatro, como unos papás distintos, como esta invitación de ser adultos distintos, buscaron la manera, armaron una máquina voladora y se fueron a volar por el mundo. Resulta que las gallinas no pueden volar, eso es verdad. Pero no quiso decir que juntando la diferencia, que poniéndonos en otra actitud, que entendiendo que podemos hacer cosas distintas, no podamos cumplir un sueño, como el de volar o como el de jugar. Entonces, pues dejándoles esta pequeña historia, nos despedimos. Nos encantó haber compartido con ustedes este ratico. Espero que hayan quedado picaditos con este asunto de ponernos en otra onda y de verdad invertir en eso tan maravilloso que es jugar con nuestros niños y nuestras niñas. Olkis, me encantó verte. Mil gracias por invitarnos y bueno, pues esperamos vernos pronto. Leme, mil gracias. Gracias por este espacio maravilloso, por inspirarnos de esta manera. Y sí, claro que sí. Nos seguimos en contacto. Gracias a todos y espero que sigan disfrutando de esta semana por la primera infancia. Un abrazo. Quedan con el video, el último del gallinerío. Perfecto. Para que se lo disfruten. Un abrazo. Hasta pronto. Chao. Gracias. Saltan los huevitos, saltan sin parar. Saltan los huevitos por este lugar. Corre, 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 no los dejes ir. Que todos jugando nos vamos a divertir.
bailarines vienen a saltar, arriba y abajo hasta el cielo llegará. Saltan los huevitos, saltan sin parar, saltan los huevitos por este